La inmensidad y la belleza del universo, con su espectacular e inefable orden y su sorprendente coherencia abierta a la razón, ha sido desde siempre un reto para el pensamiento humano. Y el universo, en toda su grandeza, fue desvelando poco a poco sus secretos al hombre. Este universo complejo y variado tiene su réplica perfecta en la vida en la Tierra. Cada organismo, cada ser vivo, cada animal o planta y por supuesto el hombre, es un universo en sí mismo, irrepetible y único. La maravilla de la diversidad que caracteriza todo lo que conocemos produce asombro y espolea a la ciencia a penetrar en sus misterios. La debilidad de unos y la fuerza de otros, lo peculiar de cada uno, ha originado sin embargo un nuevo interés en algunos sectores de la comunidad científica: la búsqueda de la igualdad, la producción de copias iguales de seres vivos. La clonación se puede definir como el proceso por el cual se consiguen individuos idénticos. Los clones son organismos que tienen la misma dotación genética, idénticos en todas sus características. Hay una clonación, podríamos decir, natural, que es el proceso por el cual se generan gemelos univitelinos, que se llaman, o gemelos idénticos. Podemos decir que los gemelos idénticos son clones naturales. Esa clonación se produce porque al principio del proceso embrionario, el cigoto, el embrión unicelular, en su primera división da lugar a dos embriones idénticos. Sin embargo, cuando se habla de clonación, por ejemplo, el proceso por el que se generó Dolly, no se suele referir a esa generación de gemelos a nivel embrionario, sino que se trata más bien de conseguir copias idénticas de un organismo adulto partiendo de sus células diferenciadas, de sus células, podríamos decir, no reproductoras, las células que se suelen llamar somáticas. Esto, que parece un poco extraño, es posible porque todas las células del organismo tienen en su núcleo la información de cómo es todo el organismo. Podríamos decir que si se compara el organismo desarrollado con un edificio, cada una de las células tiene el plano de cómo es todo el edificio, de cómo es todo el organismo. Esto tiene una explicación sencilla, y es que todas las células del cuerpo proceden de una célula inicial, el embrión unicelular, que cada vez que se divide va haciendo, podríamos decir, fotocopias de los planos, de manera que las células que se van generando tienen, como decía antes, toda la información. Hipotéticamente, por tanto, cualquiera de las células de nuestro cuerpo, sin necesidad de la reproducción sexual, puede dar lugar a un organismo idéntico a nosotros. La información está allí. No solo eso, sino que además tenemos técnicas para que las células del cuerpo puedan crecer con más o menos dificultad, según el tipo celular, fuera del organismo y dividirse incluso y generar nuevas células. Sin embargo, se vio enseguida que conseguir embriones a partir de las células diferenciadas del adulto era un proceso muy difícil. Las células de cualquier tejido pueden crecer fuera del organismo, pero dan lugar a células como ellas, células, pues si son por ejemplo de la piel, células de la piel, o células cardíacas, no dan lugar a un embrión. Podríamos decir que la razón es que las células, al diferenciarse, van olvidando cómo se hace todo el organismo. Tienen los planos, tienen la información, pero la especialización, el ser ya adultas, el estar, podríamos decir, lejos del proceso embrionario, hace que para ellas sea difícil recordar cómo se genera desde el principio un ser vivo. Sin embargo, la oveja Dolly fue un salto hacia adelante en el proceso de la clonación. La forma en la que se obtuvo Dolly consistió en programar una célula diferenciada y conseguir a partir de ella una oveja idéntica a la de partida. Se trata, por lo tanto, de una reproducción artificial y asexual en la que no hay fecundación. El proceso consistió en lo siguiente.
Se tomó una célula diferenciada, en el caso de Dolly era una célula mamaria obtenida de la ubre de la oveja, y se transfirió su núcleo a un óvulo al que se había eliminado previamente el suyo. El citoplasma del óvulo proporcionó al núcleo de la célula diferenciada un entorno apropiado que hizo que fuese capaz de reprogramarse, de recordar el programa embrionario y transformarse en un embrión. Este embrión, implantado en una oveja madre de alquiler, originó una nueva oveja, Dolly. Se consiguió así una copia idéntica a partir de un organismo adulto. La clonación animal tiene una ventaja que consiste en la posibilidad de obtener copias idénticas de un organismo que nos interesa, y además un organismo adulto, conocido, que sabemos que tiene las características que nos interesan. Esto tiene interés desde muchos puntos de vista. En el caso de Dolly se trataba de conseguir copias idénticas de animales que habían sido modificados genéticamente. Son los animales o plantas, que seguramente todos hemos oído hablar de ellos, transgénicos. Son animales que han sido modificados, generalmente introduciéndoles un gen que nos interesa, que permite que produzcan algo que nos interesa. El proceso por el que se obtienen los animales transgénicos es muy complejo y se suelen obtener pocas copias. La clonación permite multiplicar esos animales sofisticadamente modificados, podríamos decir, y conseguir que sean de esa manera más productivos. Eso no se puede conseguir con la reproducción sexual, porque la reproducción sexual, por definición, genera diversidad. Si tenemos un animal transformado genéticamente y lo cruzamos con otro normal, la reproducción sexual va a hacer que la progenie, que los que nazcan, tengan características diversas, y a lo mejor en ese proceso perdemos la característica que nos interesa. De manera que, como digo, conseguir muchas copias de un animal que nos interesa desde el punto de vista genético es la utilidad de la clonación animal. ¿Y la clonación humana? ¿Es posible? ¿Qué cuestiones plantea? La clonación humana se puede dividir, según el objetivo que se pretenda con ella, en fines reproductivos, conseguir personas idénticas a determinadas personas, o fines terapéuticos. Con fines reproductivos podríamos decir que ha sido rechazada por la comunidad científica en general, aunque solo sea por la dificultad que supone la clonación y porque no se sabe si los seres clonados van a tener deficiencias genéticas, etcétera. Sería un riesgo muy grande dar lugar a personas por clonación. Estos criterios un poco pragmáticos, podríamos decir, han hecho que se rechace la clonación humana con fines reproductivos. Sin embargo, hay interés en la clonación humana con fines terapéuticos por un descubrimiento paralelo relacionado con lo que hemos ido diciendo, que es el de las células madre de origen embrionario. Las células madre se descubrieron investigando con embriones humanos de pocos días, en el estadio llamado el blastocisto. En ese momento el embrión es una esfera formada por una serie de células que darán lugar a la placenta y una masa celular interna, que son unas pocas células, alrededor de 100, que dan lugar al embrión. Esa masa celular interna se puede cultivar, destruyendo así el embrión, obviamente, y a partir de esa masa de células se consiguen células capaces de, según se traten, el cultivo en el que se pongan, dar lugar a distintos tipos celulares. Esas son las llamadas células madre de origen embrionario. Este descubrimiento tiene que ver con la clonación, porque combinando la técnica por la que se generó Dolly con lo que sabemos de estas células que pueden dar lugar a distintos tipos celulares, se podría hacer lo siguiente. En primer lugar, hacer un clon, un embrión de la persona enferma. Cuando ese embrión tiene pocos días, cuando está en el estadio de blastocisto, destruirlo, obtener esa masa celular interna y conseguir que las células se diferencien, se especialicen hacia el tipo celular del enfermo en esa persona enferma. Pongamos que si es el hígado, pues conseguir que esas células den lugar a células de hígado sanas, porque se trata de un nuevo organismo. Esas células podrían
implantarse, introducirse en la persona enferma, y se habla de trasplante celular, que muchas veces las células sanas suplantan a las células enfermas y se produce la curación de la persona. De esta manera, la clonación humana con fines terapéuticos, en definitiva, lo que hace es crear un embrión idéntico al de la persona de partida, por lo tanto no va a haber rechazo, esas células no van a provocar rechazo, destruirlo y generar a partir de él unas células que puedan tener finalidad terapéutica. Las objeciones éticas son obvias porque hay que crear y destruir un embrión. La admisión jurídica de la clonación de embriones humanos con cualquier fin, ya sea reproductivo, terapéutico, experimental, supone traspasar de manera irreversible una frontera moral en la investigación científica. La ética y el derecho parten de un presupuesto previo fundamental, la distinción entre persona y cosa, sujeto y objeto. El ser humano siempre es sujeto, nunca objeto o bien patrimonial. Por ello, el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio al servicio de otros fines. Y esto es básicamente lo que significa la dignidad humana. La dignidad humana, por otro lado, ha sido reconocida, entre otros documentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Esta declaración sostenía que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En la clonación con fines terapéuticos se crea un ser humano con el único objetivo de servirse de él, extraer sus células y posteriormente destruirlo. Ello significa negar radicalmente su dignidad. Para algunos, el embrión no posee vida humana. Sin embargo, ello va en contra de un hecho científicamente demostrable. La vida humana es un proceso continuo, un devenir. En ella no existen cambios cualitativos. El embrión, cualquiera que sea el origen a través del cual se ha obtenido, posee una vida que debe ser calificada como humana. No es un animal ni un ente intermedio. Por otro lado, su genoma lo identifica perfectamente como un miembro de la especie humana. Estas ideas han sido tradicionalmente reconocidas por el derecho. Así, por ejemplo, resoluciones del Parlamento Europeo, como la de 1997, reconocen que la clonación de seres humanos con cualquier fin es algo que hiere gravemente la dignidad humana. Sin embargo, en la actualidad están siendo puestas en tela de juicio. Considero que de nosotros depende transmitir a las futuras generaciones la importancia de este principio de la dignidad de toda vida humana. En los últimos años se ha ido descubriendo cada vez con más profundidad una serie de células que están en la persona adulta y que, según el tratamiento que se les den, pueden también diferenciarse, especializarse en distintos tipos celulares. Todo parece indicar que, si se investiga en ello, son estudios muy preliminares, pero todo parece indicar que esas células madre adultas, que podrían obtenerse de la persona enferma, podrían dar lugar también al tipo celular afectado y tener una finalidad terapéutica, sin necesidad de recurrir a la creación y destrucción de un embrión. De nosotros depende transmitir a las futuras generaciones la importancia de este principio básico, la dignidad de todo miembro de la familia humana.